Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo recibió como algo propio, la recibió. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido», e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel día era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados y le quebraron las piernas al primero, luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. En esta reflexión del día de hoy, como saben, se celebra a María, Madre de la Iglesia, y por tanto se elige esta lectura bíblica donde se habla de María que estaba al pie de la cruz. Por eso esa palabra en latín que ustedes han escuchado muchas veces, Stabat Mater Dolorosa, estaba al pie de la cruz, la Madre Dolorosa. Ahí se cumplía esa profecía de Simeón que le dijo al presentar a Jesús en el templo: «Una espada traspasará tu corazón». Esa espada de dolor al ver a su hijo muy amado crucificado ahí. Aquel que tanto nos ha amado, aquel que tanto ha hecho por nosotros, ahí estaba crucificado por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y ahí estaba María junto a él. Estaba ella asociándose a esa obra redentora de su hijo. Y lo bonito es que Jesús, por ejemplo, si vemos en el texto, nos hablan de María como su madre, luego hablan de la hermana de su madre, que también se llamaba María, y la de Cleofás, que era María la de Cleofás, y también María la Magdalena. Había muchas Marías. Y quiero hablar un poquito aquí, me voy a meter un poco en tema apologético, ya que el texto esto no lo presenta así. Y estaba junto a ella el discípulo a quien amaba su madre, a quien amaba a Jesús, al lado de su madre. ¿Qué pasa? Muchos hermanos separados, muchos de la Reforma Protestante, sobre todo de esta parte que vive siempre criticando a la Madre de Dios o hablando mal de María, pues ellos suelen decir o interpretar este texto de que Jesús simplemente era para que la consolara, que le da a Juan: «Mira, Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo». Es para que Juan la consolara, pero no era para dársela como madre a Juan, porque María tenía hijos que la podían consolar. María tenía a José que la podía consolar. Pero si vemos claramente en el texto, si José, que es lo que la tradición entiende, José ya había muerto. José murió estando Jesús vivo y María, y por eso le llaman el patrono de la buena muerte, porque murió en brazos de Jesús y María. Si José hubiera estado vivo, José se mencionaría, porque era su padre adoptivo. Y en ese momento en la cruz no estaba José. José no estaba ahí. Cuando Jesús estaba en la vida pública predicando, no estaba José. Mencionaban a Jesús como hijo de José, pero José no se aparecía en la vida pública de Jesús. José no estaba al momento de que Jesús muriera en la cruz.
José no se menciona después que Jesús resucita, ni se menciona en los Hechos de los Apóstoles, porque José había muerto. O sea, María estaba viuda, ¿de acuerdo? Por un lado, si ella estaba viuda, entonces ¿con quién debería quedarse María? Pues con sus hijos. Si María hubiese tenido más hijos, pues ellos se quedan con María y la consuelan. Pero la tradición nos dice que María se fue con Juan y se fue a vivir donde Juan estaba, que era en Éfeso. Estaba allá la Virgen María, lo dice la tradición. Y yo creo que una gente que estaba en el primer siglo y en el segundo siglo, sabe más que uno que está ahora en el siglo XXI, que se atreve a decir no, que eso era una invención. Bueno, esa gente en el siglo II, siglo I, decían que María estaba con Juan. O sea, porque ellos saben que era así. María estuvo con Juan. Juan se tomó muy en serio lo que Jesús hizo, porque Jesús sabía que María nada más tenía dos personas aquí en la tierra. Era José, y José murió y le quedaba a él. Y él no podía dejar a su madre sola. Entonces por eso él agarra, viendo a su discípulo muy amado, y le dice, ahí tienes a tu madre. Y a la mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le entrega su madre para que la cuide a su discípulo amado. ¿De acuerdo? Y uno dirá, ¿para qué se la va a entregar a él si total, él va a resucitar? Si él va a resucitar, no hace falta tampoco entregarle la madre a nadie. No, pero es que ahí él está haciendo algo. Jesús no hace las cosas porque sí. Jesús, todo tiene un sentido salvífico en él. Y en este momento él está entregándonos a nosotros, a su madre. Él está entregando a su madre a cada cristiano. Cada creyente está entregando a su madre María. Y por eso la palabra no se equivoca, habla muy claro y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Si hubiera sido consuelo, no le había dicho eso la palabra de Dios, simplemente pues la consoló, no, la tomó como algo propio, se la llevó a su casa. Y lo otro que también nos dice la palabra de Dios, otra cosa que también es importante acá, que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido hasta el darnos su madre, para que se cumpliera la escritura, también dijo, tengo sed. Y ahí fue que le entrega su espíritu. Y entonces quieren romperle las piernas. ¿Para qué? Porque saben que él se apoyaba en las muñecas, que donde estaban los clavos puestos, y ellos se apoyaban ahí porque si no se ahogaban. Entonces se apoyaban aquí y se apoyaban en los pies, en los pies clavados. Entonces al tú cortarle, romperle las rodillas, quedan todo el peso solamente acá. Entonces se ahogaban más rápido. Pero cuando llega Jesús, ya Jesús había muerto. Entonces ahí sucede lo de traspasarle el costado con una lanza y que sale sangre y agua. Muchos padres de la iglesia ven este punto de abrir el costado como ese momento en el cual nace la iglesia del costado de Cristo. Y hacen esa comparación de la iglesia como Adán y Eva, como Eva sale del costado de Adán, que es la iglesia, así mismo sale del costado de Cristo la iglesia. Es muy bonita esa reflexión que hacen los santos padres para hablar de cómo la iglesia nace en la cruz al Jesús morir. Y luego la iglesia es ungida, es capacitada y es sellada en Pentecostés. Otros tantos padres y otras también posturas dentro de la iglesia dicen que el momento de la fundación de la iglesia es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero nosotros que tratamos siempre de interpretar la palabra de Dios como una hermenéutica, como un conjunto, como un todo, entendemos que son tres momentos de una única fundación. Ese momento del primado en Pedro, ese momento de Jesús en la cruz y ese momento del Espíritu Santo. Son tres momentos en el cual la iglesia es fundada.
en esos tres momentos. Así lo vemos, no como tres momentos aislados o separados. Es la interpretación más plausible. Pues siéntete orgullosa, siéntete contenta, siéntete contento de pertenecer a una iglesia que está cimentada, no en cualquier roca, en la roca de los apóstoles. Una iglesia que nace del corazón de Cristo y una iglesia que ha sido ungida por el poder del Espíritu Santo. El que tenga oídos, y una iglesia que tiene madre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.